Cuando conozcas este plato, verás que es todo un descubrimiento. Es fácil, muy original, pero sobre todo de muy buen gusto. Para elaborar esta receta tan sorprendente, vamos a necesitar una cebolla. Pélala y córtala en juliana longitudinalmente. ¿La tienes? Pues vámonos al fuego. En una sartén grande, vierte unas 3 cucharadas de aceite de oliva. Enciende el fuego y agrega la cebolla. Comenzaremos por sofreírla con un poco de sal a fuego bajo hasta que quede pochada. A continuación necesitaremos 2 zanahorias. Lávalas, pélalas y córtalas en rodajas biseladas, tal y como estoy haciendo yo. Seguidamente, procede a cortarlas en bastones finos. Añádelos a la sartén. Por otro lado, contaremos con una col lombarda pequeña o media grande, ya que con 600 gramos tendremos suficiente. Retira sus hojas más externas y corta el resto en juliana. Una vez que la tengas toda lista, lávala bien y sécala. Después, añádela a la sartén junto con el resto de verduras, agrega sal al gusto y cocina durante 5 minutos a fuego medio. Como este plato se caracteriza por ser rico en contrastes, añadiremos pimienta molida al gusto junto con una pizca de canela. Mezcle bien. Además, aportaremos un toque agridulce gracias a los 100 ml de jugo de naranja natural que exprimiremos a continuación. Es aconsejable colar el zumo para retirar los restos de pulpa. Una vez que lo tengas, incorpóralo a la sartén. Este nos ayudará a cocinar nuestras verduras adquiriendo un gusto exquisito. Coloca la tapa y cocina todo durante 5 minutos más hasta que veas que el zumo se haya evaporado. Pasado este tiempo, simplemente apagaremos el fuego y dejaremos que la verdura se enfríe hasta más tarde. Ahora, antes de continuar, dejaremos a remojo 30 gramos de pasas que necesitaremos en pasos posteriores. ¡Estupendo! Llega el momento de preparar una crema imprescindible para lograr el mejor resultado. Toma un huevo y bátelo. Añádele 125 gramos de yogur natural. En mi caso he usado uno cremoso de soja. También 30 ml de aceite de oliva. Un poco de pimienta molida y sal al gusto. Toma de nuevo tus varillas y mezcla los ingredientes hasta obtener una crema homogénea. ¡Genial! Toma las verduras ya frías, escurre las pasas y añádelas. Todas ellas formarán parte del relleno. En total usaremos unas 11 láminas de masa filo, que en gramos vienen a ser unos 300. Extiende la primera lámina de masa horizontalmente sobre tu área de trabajo y conserva el resto tapadas y refrigeradas para que no se sequen. El primer paso será pincelar una franja ubicada en la parte superior de la lámina. Toma una segunda hoja y únela a la anterior superponiéndola sobre esta zona. Después, pincela el resto de la primera lámina ubicada abajo. Ten en cuenta que al ser tan frágiles, no es necesario untar con demasiada crema las láminas. De esta manera evitaremos que se empapen en exceso y acaben rompiéndose. Siempre en la hoja de abajo vamos a crear una línea horizontal con nuestro relleno de verduras, así que poco a poco ve añadiendo cucharadas sobre la lámina. Seguidamente, dóblala cubriendo las verduras y enrolla la hoja de masa filo hasta la mitad. Toma de nuevo el pincel y termina por dar unos brochazos de crema sobre la segunda. Enróllala al completo hasta obtener un cilindro. Para lograr el resultado deseado, ve uno a uno colocando los cilindros en forma de espiral sobre papel vegetal de horno previamente pincelado con aceite para que la parte inferior quede dorada y crujiente.
En total necesitaremos unos 5 cilindros, 2 hojas por cada uno, así que repite estos pasos 4 veces más. Recuerda, toma una lámina, pincela una franja de crema sobre la parte superior de esta, únela a otra superponiendo la segunda. Pincela la primera hoja, añade el relleno formando una línea horizontal con las verduras, cúbrelas y enrolla la lámina hasta la mitad. Pincela la segunda con más crema y termina por enrollar el resto hasta obtener un cilindro. La 1/10 lámina la usaremos para recortar trozos rectangulares y usarlos como unión entre los cilindros. Los pincelaremos ligeramente con la crema y los colocaremos rodeando el punto de unión. Continúa dándole forma de espiral al conjunto y en caso de rotura, usa un trozo de masa pincelado como parche. Así de simple. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Cuando termines de unir los 5 cilindros, pasa el pastel sobre una bandeja de horno. Aprovecharemos la crema restante para pincelar toda la superficie. En el vídeo de hoy quisiera mandar un caluroso saludo a 2 grandes seguidoras de las recetas de Food and Glory, Mari Figuera y Miriam Durán. Gracias por apoyar y seguir nuestras recetas cada semana, amigas. Y de manera opcional, te aconsejo decorar nuestro pastel salado con algunas semillas. En mi caso, he optado por espolvorear un puñadito de semillas de amapola para dar un toque de color y también un puñadito de semillas de sésamo, que además aportarán un sabor delicioso junto con la textura crujiente de la masa filo. Por último, lo llevaremos al horno previamente calentado a 180 grados durante 35 minutos. Y de este modo tan original, puedes lograr un plato exquisito y muy sabroso, inspirado en la forma del börek turco. Mi nombre es Bárbara y te invito a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, ya que cada semana buscamos sorprenderte con más recetas fáciles, sabrosas y aparentes que saben a gloria. ¡Chao!